Este día, 1 de septiembre del 2024, fecha en que el narcopresidente va a hacer acto de presencia en el Zócalo de la Ciudad de México para, de una manera populista y demagógica y a base de mentiras, va a decirles a sus paleros que van a ser demasiados acarreados y pagados, y con una erogación millonaria a costa de los que pagamos impuestos, pues no tiene absolutamente nada que decir en provecho del pueblo de México. Pues es un presidente fracasado que traicionó a los mexicanos y que sirvió para darles todos los apoyos de impunidad al cartel de Sinaloa, de los Zetas, etcétera, para que apoyaran a su corcholata llegar a la presidencia de la República, como finalmente lo logró, y por ende es una presidenta electa espuria. Y en este mismo día, el señor Ricardo Monreal, que es coordinador de los senadores, también se exhibe como un mediocre, como un pobre pendejo, ignorante, pues a raíz de que fue notificado de la suspensión que se otorgó a trabajadores del Poder Judicial por los jueces de Morelos y de Chiapas, para que no se prosiguiera con el procedimiento de reformas para la reforma al Poder Judicial. El señor Monreal exhibió su mediocridad, diciendo que no acatarían esa resolución, que porque el Congreso tenía autonomía, que iban en contra del pueblo y que no cederían bajo ningún concepto. Y esa rebeldía del senador es una prueba de que se está viviendo en el país en un estado sin ley, en un sistema autoritario, en un gobierno en donde los poderes los ejerce el narcopresidente como un tirano. Y quizás por ello el señor Ricardo se pone o actúa de una manera despótica, de una manera violenta, inclusive dejando de obedecer la suspensión provisional que les fue otorgada a los trabajadores, argumentando también que ese órgano, o sea, los juzgados de distrito, eran incompetentes. Y para estar en contexto, me permito exhibir los disparates y, desde luego, la ignorancia supina y arrastrada del señor Monreal, así. Esta Cámara de Diputados ha recibido notificación proveniente de 2 juzgados de distrito en los estados de Morelos y Chiapas, y en la que pretenden que el proyecto de reforma judicial en materia constitucional no sea discutido ni votado por esta legislatura, lo que no solo es violatorio del principio de legalidad e invasión del poder legislativo, sino una violación flagrante a la Constitución. No hay duda de que la desesperación de algunos sectores que intentan conservar sus privilegios pretendan también frenar esta histórica reforma en beneficio de la población. Es inaudito que los quejosos, es decir, que quienes promueven el amparo, sean los propios titulares de los juzgados de distrito. Bueno, el señor Monreal no pasa de ser un autoritario,
y además servir a los intereses del narcopresidente y de la corcholata. Y para refrescarle la memoria, porque dice que es doctor en Derecho, que es catedrático de la UNAM, y me parece que es el individuo más mediocre y más ignorante, que no parece haber pasado por la UNAM, pues más bien es un individuo que pasó de noche por la UNAM. Y para refrescarle la memoria, me permito decirle que en los términos del artículo 33, apartado B de la Ley de Amparo, son competentes para conocer del juicio de amparo, entre otros, los jueces de distrito. Además, en los términos de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el amparo se da contra leyes generales, contra violaciones a los derechos humanos y las garantías para su protección, así como por contra de los tratados internacionales. De manera que el señor Monreal habla de pura saliva. Sus disparates no pueden ir en contra de los preceptos antes mencionados. Y sí le recuerdo también que los términos del artículo 158 de la citada Ley de Amparo, si las autoridades responsables se niegan a acatar la resolución de suspensión, en este caso la suspensión provisional, serán sujetos de responsabilidades y el Tribunal Federal, el órgano federal, actuará conforme a las sanciones establecidas por la misma ley de amparo, que son, entre otras cosas, multa, destitución y hasta sanciones penales por oponerse a una ejecutoria federal. Y para demostrar que la resolución de los jueces de distrito están pintadas para este abusivo y autoritario senador, convenenciero, por cierto, y arrastrado, me permito exhibir la ejecutoria en donde se le conmina para el cumplimiento inmediato de la misma, y que el señor Monreal se manifiesta rebelde así. Señoras y señores, se acaba de suspender el proceso legislativo de la reforma al Poder Judicial. ¿Quién dijo que no servía la lucha? Este es un pequeño paso, seguiremos manteniéndonos firmes. ¿Qué te crees, el dueño del circo? ¿Qué? Concluyo mi comentario en el sentido de que este día que el narcopresidente rinde su informe de nada, se acumula todavía más este desprestigio de echarle abajo su aprobación de las reformas al Poder Judicial, y que además es motivo de sanción en contra de los integrantes de la comisión de la Cámara de Senadores, que supuestamente por órdenes del narcopresidente, que ya se va a la chingada, les ordenó que de inmediato aprobaran las reformas, sin importarle al narcopresidente y a estos paleros que esto va a provocar inestabilidad económica, social, política, porque va a impactar los mercados internacionales, va a bajar la bolsa de valores y va a depreciarse al peso a más de 20 pesos como está actualmente. Y que el narcopresidente vuelve a traicionar al pueblo de México al convertirse con este hecho de no acatar una suspensión provisional otorgada por un juez federal o jueces federales. Va a demostrarse
que estamos viviendo un Estado sin ley, un gobierno fallido y un narcoestado sin que se constriñan los actos de las autoridades, como es el caso del señor Ricardo Monreal, a lo establecido por la Constitución y por la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Y termino diciendo que el narcopresidente no pasa de ser un tirano, un sujeto sin escrúpulos y además un fantoche miserable, farsante, cínico e hipócrita. Muchas gracias.